8.000 civiles muertos, otros miles de fallecidos en combate en ambos países, cerca de 15.000 heridos y más de 8 millones de desplazados. No migrantes, sino que refugiados que huyen de una guerra. Esto es parte de lo que ha dejado casi un año de invasión rusa a Ucrania, pero debemos tener en cuenta que estos son mucho más que números, son vidas humanas, son familias, amistades destruidas desde ese 24 de febrero de 2022. Ese día la institucionalidad internacional fracasó y comenzaba una nueva guerra. Es un nuevo drama humanitario que se suma a otros ya existentes y que tampoco podemos olvidar, como Siria, Yemen, el conflicto palestino-israelí y la crisis sin fin en Haití, porque al final son civiles que nada tienen que ver con las decisiones que toman los poderosos los que terminan afectados. En este año hemos conocido de bombardeos y matanzas de civiles, descubrimientos de fosas, deportación forzada de niños y niñas y violencia sexual como arma de guerra. Ante estas atrocidades es imposible pedir un equilibrio o neutralidad. No hay matices. Es cierto que la OTAN tiene cuentas que rendir en otros conflictos o incluso en su avance oriental en las últimas décadas, pero eso no justifica para nada la invasión de un país a otro soberano que, para sorpresa de todos, ha resistido este tiempo. Y esos 5 días que debía durar esta supuesta operación militar especial de Vladimir Putin son ya casi 365. Una potencia no solo tiene un gran poder e influencia, tiene también responsabilidades. Es de esperar que eso prime ahora que esta guerra entra en su segundo año, porque, insisto, son vidas humanas las que están en juego. Aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, y vamos a revisar en un siguiente informe que ha preparado nuestra compañera del área internacional, Laura Soto, los principales momentos del último año que hemos vivido de esta invasión rusa a Ucrania. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. This is CNN Breaking News. Hello and welcome to CNN. I'm Michael Holmes coming to you live from Lviv, Ukraine. Major breaking news this hour as Ukrainian government leaders say the Russian invasion has begun. Government officials are asking people to turn off the lights, gather their documents and take cover. Also asking people not to panic. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity. Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben. Die NATO wird nicht Kriegspartei. Душа розривається. Вибачте. Просто тяжко. Коли сім'я розірвалася, дуже важко. Я с юга Украины, где началась война, где пришли нехорошие люди и изуродовали нам жизнь. И я теперь должна... Роддом. Стоп, що случилось? Ми вважаємо, що
Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Бачите, що відбулось. Ми знаємо тисячі людей вбитих. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а еще 2 дня спустя мы увидели, как на улицах организовано. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. This is an historic day for Finland, for Sweden, for NATO, and for Euro-Atlantic security. Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! To the very heart of our God. To civil society, we are here. Где плечи? Берите за дело, поднимайте. Ага. На жаль, це схоже на кривавий серіал. Після Бучі ми бачимо картини і в інших деокупованих регіонах нашої держави. В Ізюмі знайдені Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. We need to go. Sorry. We need to go. Remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Владимир Владимирович Путин. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Bueno, eso es lo que ha acontecido en el último año, pero ¿qué pasaba sobre todo en el territorio de Ucrania antes de ese 24 de febrero? Lo vamos a ver en este mapa que hemos preparado y que separa, por cierto, cómo era el territorio de Ucrania antes del 24 de febrero del año pasado. Vemos que está bien destacado Rusia, por cierto, también en blanco Ucrania, y en estos colores con líneas tenemos los territorios, en este caso Crimea, que fue anexado por Rusia el año 2014, y en ese costado ya superior también en este color con líneas lo que es la zona del Donbass, donde hay presencia de grupos separatistas prorrusos desde hace mucho tiempo que estaban en enfrentamientos antes del año pasado con fuerzas ucranianas. Y ahí me quiero detener porque es parte importante de los orígenes de este conflicto. Es cierto, la invasión a gran escala comienza el año pasado, pero ya había una guerra en desarrollo. Es la llamada guerra del Donbass. Comenzó el año 2014 y hasta el año pasado dejaba unas 15.000 personas fallecidas. Ese año sucedieron una serie de acontecimientos, además del inicio de esa guerra. Por ejemplo, a finales del 2013 y a comienzos del 2014 ocurrieron las protestas llamadas Euromaidán por la plaza en Kiev, en la cual sucedieron donde personas protestaban en contra del gobierno luego del rechazo a una propuesta de tratado comercial con la Unión Europea. Recordemos que está muy destacado también, sobre todo territorialmente en Ucrania, aquellos sectores de población más ligada a Rusia, incluso rusoparlantes, que están en el este de este país, a aquellos que están ya en el lado más occidental, que se sienten cercanos a la Unión Europea. Cuando ese tratado no se concreta, comienzan estas protestas y llevan a la caída del presidente en ese entonces, que era cercano a Vladimir Putin. En paralelo, cuando ocurre esa ola de manifestaciones, Rusia ya comienza a desplegar tropas en Crimea, un territorio muy importante porque además es en Crimea, en Sebastopol, donde está una base naval muy importante, de las más importantes que tiene Rusia y que conecta precisamente con el Mar Negro, y ahí se da después esta realización de un referendo cuestionado por la comunidad internacional, no reconocido, que le permite a Vladimir Putin anexar finalmente la península de Crimea, eso el año 2014. Y adicionalmente ocurren también los levantamientos de movimientos separatistas prorrusos en el Donbass que generan ya este conflicto, estos enfrentamientos con las fuerzas ucranianas, y tiene su origen la guerra del Donbass. El año 2014, un conflicto que estaba en desarrollo ya el año pasado cuando ocurre esta invasión a gran escala. Y en los puntos en verde, por cierto, vemos el despliegue de las tropas rusas en esos momentos, tanto por Transnistria, este territorio separatista en Moldavia, Bielorrusia más arriba y, por cierto, Rusia. ¿Qué pasó después? Vamos a revisar la gráfica que nos muestra cómo ha quedado el territorio ucraniano a la fecha, con los avances que ha tenido Rusia, pero también las recuperaciones recientes que ha tenido Ucrania en los últimos meses. Y precisamente ahí con rojo en líneas vemos el control ruso antes de ese 24 de febrero. Tiene relación con los territorios en el Donbass y también con Crimea. Luego en celeste aquellos que ha recuperado Ucrania en el último tiempo, entre ellos acá Gerson, también una ciudad muy importante, y aquellos ya con este rosado que están bajo control ruso. Gran parte del Donbass, Lugansk, Donetsk, también otras zonas de Zaporilla, la mitad de Gerson. Recordemos que hubo un repliegue a finales del año pasado al otro lado del río también por las fuerzas rusas, y esto es muy importante a esta altura. Por acá está Bakhmut. Es ahí donde se habla que en estos momentos se está concentrando también la batalla, la ofensiva rusa y, por cierto, también la respuesta ucraniana, cuando ya estamos a pocas horas de que se cumpla un año del comienzo de esta guerra. Bueno, vamos a profundizar aún más en este tema, que ha sido una de las noticias internacionales más importantes de la última década, y
A esta hora ya es de madrugada en Ucrania, son de hecho cerca de las 4 de la mañana, pero más temprano tuvimos una conversación con un integrante del gobierno de ese país, con Ruslan Svirin. Él es encargado para la región de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Y con él quisimos profundizar sobre todo lo que se está viviendo en ese país luego de un año de invasión rusa. Bueno, y vamos a entrar de lleno a analizar esta información a puertas del aniversario de la guerra en Ucrania, y a ese país nos vamos a trasladar precisamente porque vamos a tomar contacto con Ruslan Svirin. Él es representante para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Está con nosotros acá en Conexión Global Prime. Bienvenido. Está usted ya en Kiev, ¿no? Donde empieza a caer la noche, por cierto. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Estoy aquí en Ucrania, en la ciudad de Kiev, en la noche, y debo mencionar desde el inicio que no es un año de la guerra en Ucrania, es un año del inicio de la guerra a toda escala, porque la guerra comenzó en 2014, sí, prácticamente, en 9 años, ahí cuando con la acción de Península Crimea. La guerra era no declarada, la guerra era híbrida, pero ahora hace un año ya comenzaron con todo lo que tenían, acumulando en la frontera de Ucrania durante un año y medio su contingente militar, haciendo ejercicios, movilizando y acumulando toda la técnica necesaria, y pues entraron sin declarar nada, pues diciendo hace 2 días antes de esto que nunca van a anexar ni un centímetro de territorio ucraniano, y no van a llegar al territorio de Ucrania invadiendo y ocupando nuestro país. Y como siempre, Rusia pues engañó a todo el mundo, y pues con sus mentiras falsas y pretextos cínicos comenzó la guerra contra un país soberano. Ruslan, claro, una invasión a gran escala que comenzó el 24 de febrero del año pasado, y le quería preguntar a propósito de esta situación que hemos estado muy pendientes de ella desde hace ya casi un año, ¿cuál es el ambiente? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, durante esta jornada en Ucrania, en Kiev, pero también ¿cuál es el ambiente que se vive ya a esta altura cuando este conflicto va a entrar en su segundo año en su país? El ambiente mejoró bastante porque ahora estamos ganando. Con nuestras contraofensivas estamos liberando los territorios de Ucrania. Pues podemos recordar que hace un año Putin con sus tropas invasoras intentaron de ocupar todo el país y querían en 3 días conquistar Ucrania y meter aquí su régimen títere. Pues no lograron con ninguno de sus objetivos. Pues estuvieron aquí cerca con los tanques, máquinas blindadas con sus armas muy profundo, llegaron al territorio de Ucrania y estuvieron aquí alrededor de la ciudad de Kiev, de nuestra capital. Pero luego nuestro ejército, apoyado por toda la población civil que fue organizada en defensas territoriales, guardias civiles, ahí en territorios ocupados, en la resistencia, nosotros nos levantamos todos y con ladrillos o palos, con las manos vacías, pues comenzamos primero detenemos esas tropas rusas y luego comenzamos a expulsarlos. Y desde entonces ya casi 50% del territorio temporalmente ocupado por las tropas invasoras rusas ya está liberado. Y los últimos meses solamente unos 480 pueblos ucranianos están liberados, como más de 10.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que está sucediendo ahora. Ucrania se queda cada vez más fuerte y por eso el ambiente de que estamos hablando, ambiente mental, pues claro que está mejorando cada vez más. Hay que recordar que en los primeros meses de esta invasión, esa guerra a toda escala, pues comenzamos a salir los refugiados de Ucrania. Hubo más de 8 millones de habitantes de ucranianos refugiados a los países de Europa, principalmente en Polonia. Pero luego, los últimos 3 meses han regresado ya más de 5 millones de habitantes ucranianos.
han regresado desde Europa a Ucrania justamente para reconstruir nuestro país, recuperar todos los daños y pues como confirmación de lo que no vamos a perder nunca, ¿no? Ya tenemos toda la confianza en nuestro ejército y estamos seguros que vamos a ganar porque no tenemos otra opción. Putin sí tiene opción, Rusia tiene opción. Putin puede dar la orden así si no quiere la guerra, si no quiere matar a la gente suya, a la gente de otro país soberano, pues puede dar la orden para retirar sus tropas del territorio de otro país y ya con eso termina la guerra y establezca la paz. Pero para Ucrania no tenemos otra opción que luchar porque estamos defendiendo nuestros hogares, nuestras familias y nuestra tierra. Ruslan, ¿qué información tiene el gobierno ucraniano de una eventual ofensiva que se pueda estar preparando por parte de Rusia en los próximos días y que eventualmente podría coincidir con esta fecha, el 24 de febrero? Eventualmente Rusia está intentando de atacar cada día, pero todas sus amenazas son vacías y todos sus esfuerzos son inválidos. Porque lo que están haciendo es perdiendo sus tropas, perdiendo su personal y técnica militar. En ese un año ya ha perdido más de 145.000 soldados oficiales. Tienen bajos de 6.300 tanques, como 6.500 máquinas blindadas, como 600 aviones y helicópteros. Ya han perdido más técnica y personal en ese un año que durante 10 años en su participación en la guerra de Afganistán. Así que Putin, ¿qué está intentando de hacer? Esforzando a sus generales para que envíen más gente, pero no tienen gente preparada ya porque el 90% ya están eliminados. Y pues están movilizando a los civiles, que no tienen nada que ver con el ejército, no tenían posibilidad de aprender cómo usar las armas. Pero a Putin no le importa la vida de su propia gente. Y va a enviarlo al campo de batalla como si fuera carne de cañones. De un lado, Rusia pierde y su técnica y personal, y de otro lado, Ucrania se convierte en un país y en un ejército mucho más grande y más fuerte. Pues primeramente, Rusia tenía ejército supuestamente segundo más grande del mundo y tenía 30 veces más grande que el ucraniano. Así como era, y aún así nosotros hemos detenido este ejército y los expulsamos. Y ahora, con el apoyo internacional, nosotros recibimos cada vez más apoyo, no solamente financiero, sino también militar, con técnica ofensiva, con técnica pesada que supera técnica rusa 20 veces, porque es mucho más moderna y mucho capaz y fuerte. Ruslan, y en ese sentido, ¿cómo se recibió en Ucrania la visita sorpresiva, por cierto, del presidente estadounidense Joe Biden? Y si se conversó este tema del armamento, sobre todo los aviones de combate, por ejemplo, que ustedes están solicitando. Pues mira, claro que para nosotros era un señal muy claro, y no solamente para nosotros, para todo el mundo, que los países democráticos de todo el mundo están apoyando a Ucrania. Y más importante, era un señal para Putin, humillante, y él no esperaba eso. Y eso muestra que a nadie en el mundo, ningún país del mundo, la democracia no tiene miedo de Putin. Y sus declaraciones, y sus decisiones, sus movimientos, a nadie le importa. Rusia ya no es el jugador importante mundial. Eso fue un mensaje de comunidad internacional con el liderazgo de Biden. Eso fue una sorpresa para Putin y fue un apoyo internacional a Ucrania. Y con eso, seguro que nosotros somos mucho más unidos, toda Europa, todo el mundo democrático, y ustedes lo saben bien que el pueblo unido jamás será vencido. Ruslan, y en cuanto al tema del armamento, ¿qué se conversó, qué se comprometió en esta visita? ¿O se le pidió en el terreno?
Sí, bien, hemos recibido un apoyo financiero, más también las municiones para los complejos especiales. Y lo que hemos discutido también, una cosa que es mucho más importante para el momento, para nuestra población civil, porque Putin está usando táctica de los terroristas, que entendió que en el campo de batalla no tienen chances de ganar, porque su ejército en todo el largo de la línea de frente, que dura como 1.500 kilómetros, no pudo avanzar en 3 meses ni 1 kilómetro, y entonces ya entiende que nunca va a ganar en esta batalla en el campo, en la tierra. Entonces comenzó a lanzar cohetes, misiles y bombardear las ciudades civiles. Eso es lo que está haciendo para obligar a los ucranianos a rendir, pero nunca va a suceder porque los ucranianos no somos acostumbrados de pedir favor de algunos ocupantes. No, nosotros nunca vamos a rendir. Y nosotros necesitamos algo, porque Putin está destruyendo nuestra infraestructura crítica energética de agua, de combustible, de calificación, de gas. Y eso es lo que necesitamos, cubrir el cielo contra los aviones y misiles rusos. Por eso necesitamos esos aviones, y también estamos discutiendo sobre la posibilidad de entregar a Ucrania artillería de larga distancia. Porque Putin, ¿por qué llegamos a este momento? Él se cree incastigable y eso lo permite cada vez más matar más gente. Entonces tenemos que explicar a este Putin que sí podemos responder. Para eso necesitamos armas, artillería de larga distancia, y si tuviéramos antes, entonces nunca él se atrevería a atacar a Ucrania. Ruslan, ¿y cómo reciben que de momento, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania se nieguen de momento a entregar esos aviones de combate? Perdón. Sí, ¿cómo reciben ustedes en Ucrania que la respuesta de momento de países como Estados Unidos o Alemania ante la petición de esos aviones sea negativa por el momento? Mira, hace un año el tema de entrega a Ucrania los tanques Leopard con la técnica pesada era imposible. Hace un año. Pero hoy en día ya tenemos una coalición de 54 países que están enviando y tanques y otra técnica militar a Ucrania. Y ya estamos discutiendo sobre la posibilidad de entregar esos aviones y esa artillería. Y ya en algunos países ya están entrenando, enseñando a nuestros pilotos. Así que pueden estar seguros que vamos a recibir lo que es necesario para defendernos. Y no es solamente para defender Ucrania, porque Ucrania sirve como escudo contra esta maldad global, contra esa amenaza global, escudo para todo el mundo, para Europa y todo el mundo. Y esos países del mundo que están entregando a Ucrania finanzas, apoyándola y técnica militar, no están regalando algo a un país democrático, aunque tiene todo el derecho, porque Ucrania, según la Carta de la ONU, está defendiendo autodefensa. Pero estos países, lo que más importante es subrayar, están invirtiendo a su propia seguridad, porque entienden que es mucho más barato y práctico y eficaz dar armamento a Ucrania que en vez que pagar por la sangre de su propia gente. Ruslan, y usted como enviado especial para América Latina y el Caribe de su país, del gobierno de Ucrania, ¿cómo ve que ha sido la reacción acá, en esta región del mundo, de América Latina, ante esta invasión rusa a Ucrania? Estamos muy lejos. Sí, eso entendemos, pero todos entienden que en el mundo globalizado, pues todo lo que está sucediendo de un lado tiene sus evidencias, tiene consecuencias de otro lado del mundo. Pues lo que está sucediendo ahora es que nadie en el mundo puede sentir seguro, porque Rusia está rompiendo los principios básicos de la ONU, integridad territorial, soberanía, independencia, está rompiendo la seguridad radiológica, seguridad nuclear, energética, alimentaria, y eso pues seguro que tiene efectos a todos los países de América Latina también.
no nadie puede estar seguro. Todos están pues, en la situación de miedo tal vez, porque entienden que un loco tal vez un día puede lanzar armas nucleares en sus cabezas. O si no permite pasar los tanques, los navíos con el grano ucraniano a África y otras regiones y precios en el mercado suben muchísimo, pues puede comenzar la época de hambruna y eso sí también afecta. El gas, petróleo, pues, problema radiológico, porque sus tropas de Putin se encuentran, por ejemplo, en el central atómica, central nuclear ucraniana más grande en Europa, que pues, puede suceder, causar 10 tragedias de Chernobyl. Pues ahí lo pusieron explosivos. Eso es lo que hace Putin y eso sí afecta a todo el mundo. Y por eso pues, sentimos que todos los países del mundo y de América Latina están apoyando a Ucrania. Pues nosotros sí sentimos porque en la ONU, en todos los organismos internacionales, en las plataformas internacionales están apoyando las resoluciones, declaraciones a favor de Ucrania, condenando a Putin, a su régimen, y claro que va a ser castigado un día. Pues pronto vamos a tener otra resolución en la ONU. Ahora, en una entrevista publicada hace una semana, el canciller Kuleva hacía un llamado especial a esta zona para algunos países a dejar la neutralidad respecto a la situación que se vive en Ucrania. ¿Consideran ustedes que hay países de la región, me refiero acá en América Latina, que podrían hacer más respecto a este tema? Pues, sinceramente, cada país puede hacer más. Y nunca sería suficiente hasta el término de la guerra, hasta la expulsión de tropas rusas del territorio de otro país soberano. Pues porque cada quien debe entender que si no están acusando a Rusia, condenando a Rusia, entonces eso le permite pues, seguir matando a la gente. Y también, pues, como jugador o pues, como dictador, Putin pretende cambiar el orden mundial. Él quiere decir que la ONU no importa, que la convivencia de las naciones a él no le importa, y él por su propio deseo puede, siendo fuerte, cambiar las fronteras establecidas por la ONU y pues de esta manera pues, anexar algunos territorios que eran internacionalmente reconocidos por otro país. Eso quiere decir que si no están condenando a las actuaciones, esa agresión rusa, eso quiere decir que otros países, que tú estás de acuerdo, que otros países pueden atacar a tu propio pueblo de esa misma manera, con estos pretextos falsos y mentiras cínicas, con esas mismas acusaciones. Por eso, tú tienes que, cualquier país tiene que condenar y acusarlos y no tener negocio con este país, porque cada dólar que gana Rusia se convierte a una industria militar y cae encima de los civiles de Ucrania, pues, con la sangre que tienen esas personas en sus manos, manchadas esas manos. No puedes hablar con ellos y estrechar las manos. Ruslan, entiendo que en al menos 2 oportunidades, corríjame ustedes si me equivoco, el presidente Volodymyr Zelensky ha tomado comunicación con el presidente de nuestro país, Gabriel Boric. No sé si han abordado quizás en esas comunicaciones algún tipo de ayuda que necesita Ucrania en estos momentos u otras temáticas relativas a la invasión rusa en Ucrania. Pues claro que nosotros recibimos un apoyo virtual, mensual muy importante con resoluciones en la ONU, cuando los pueblos y de su país, el gobierno, vota a favor de las resoluciones a favor de Ucrania condenando a Rusia. Eso es muy realmente importante. También hemos recibido un paquete de financiamiento de parte de su gobierno que va y ya hemos usándolo para el servicio humanitario, para mantener a nuestros refugiados, para prestar los servicios militares. ¿Hay ayuda económica que se entregó por parte de Chile a Ucrania? Eso me estaba comentando.
Sí, de eso estoy hablando. Que con eso sería muy importante y viene de muchos países también para mantener a estos refugiados en buen estado para servicio médico, psicológico, para alimentarlos, para dar alojamiento. Y por eso estamos sumamente agradecidos. Si tiene posibilidad de enviar los tanques, los aviones, lo que sea, para frenar este mal, esta amenaza global, eso sería también de buena tema. ¿Y ustedes lo han solicitado? ¿Lo han solicitado a Chile u otros países acá en la región? No, es que estamos solicitando abiertamente a todo el mundo. Los que pueden ayudar a mantener el orden mundial en buen estado, digamos, sin el cambio de un dictador, son muy bienvenidos. Y mañana nosotros vamos a platicar en la ONU al respecto de la fórmula de la paz que fue pues prestada o declarada por nuestro presidente Zelensky en la cumbre G20. Y luego esta fórmula fue aprobada en el summit de G7. Y claro que queremos hacer lo mismo para todo el mundo. Esa fórmula pues es universal para todo el mundo. Todos los países que no quieren tener problemas con su propio pueblo, no quieren tener algunas invasiones o ocupación de parte de otro país, pues eso van a votar mañana en la Asamblea, a votar por esta resolución de la ONU. Ruslan, por último... Sí, claro, estamos esperando de su parte también esta votación a favor. Ruslan, por último, brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero usted mencionaba la solicitud de tanques y recuerdo que, por ejemplo, desde Brasil, que es un país muy importante acá en la región, ya el nuevo presidente Lula da Silva cerraba esa puerta, decía que su país no iba a entregar, por ejemplo, armamento a Ucrania. ¿Cómo reciben ustedes esa frase? Nosotros respetamos a todas las decisiones de todos los gobiernos porque cada quien tiene su propia estrategia y seguro que algunos sí pueden hacerlo, otros tienen alguna doctrina como la doctrina Estrada, otros simplemente no tienen nada que proporcionar, pero en general nosotros sí estamos dispuestos de recibir todo el apoyo porque estamos luchando por favor de todo el mundo. Estamos defendiendo a todo el mundo y el orden mundial. Y en este mismo sentido estamos defendiendo a Brasil igual. Así que cuando uno entiende que no se puede ser amigable, amistoso con el invasor, con ocupante, con persona o estado que está matando a los civiles, entonces más breve va a establecer la paz en nuestro país y la paz mundial. Porque tenemos que dar una respuesta muy clara a todos los que tienen en mente invadir otro país, que la comunidad internacional no va a permitir hacer. Así que un día todos van a entender quién está de qué lado y quién apoya a su seguridad de su propio pueblo. Ruslan Svirin, representante para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Queremos profundizar en este tema y lo hicimos con fuentes que están involucradas en esta noticia, así que le agradecemos, por cierto, el tiempo, el espacio. Sabemos que está en Kiev, la capital ucraniana, así que le agradecemos esta conversación acá con CNN Chile. Muchas gracias, juntos venceremos, ellos no pasarán. Está muy bien. Bueno, y luego de esta conversación desde Ucrania, nosotros nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más Conexión Global Prime. Ya, y para seguir hablando de este tema, estábamos anteriormente en Ucrania, ahora nos vamos a desplazar a Rusia, a Moscú, donde está nuestro siguiente entrevistado. Yuri Sigov ha estado con nosotros anteriormente acá en CNN Chile. Él es periodista, escritor y docente de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional. Muchas gracias por esta comunicación con CNN Chile, cuando sabemos también que ya empieza a ser bastante tarde por allá en Moscú. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, vivo y sano, todo está bien aquí en Moscú, 18 grados bajo cero, invierno en su pleno apogeo. Sí,
frío extremo por allá. Y el ambiente ya, Yuri, más entre las personas, entre la sociedad, ¿cómo se está viendo lo que se vive en Ucrania desde Rusia, considerando ya que estamos acercándonos al 24 de febrero? Yo puedo decir que hay 3 puntos principales de actitud de la mayoría de la población en Rusia respecto a todo lo que sucede ahora en Ucrania. Primero, que nadie podía esperar que eso va a prolongarse hasta un año y nadie sabe ahora cuántas semanas más esto puede tardarse. Segundo, que todavía pensamos que es la guerra muy rara desde el punto de vista de su realización. Y tercer punto, más importante, la gente realmente está muy preocupado a dónde vamos y qué podemos esperar como resultado final, si tendremos el resultado final de esa confrontación. Muchos dicen que, claro, no con Ucrania, sino con el occidente colectivo. O sea, ya se empieza a sopesar quizás en Rusia la posibilidad entre los habitantes, me refiero, de que esto escale más allá de Ucrania y, por ejemplo, involucra a naciones de la OTAN. Mira, hay 2 cosas interesantes. Por un lado, claro que todos están preocupados, que todo eso continúa sin ningún tipo de fecha y resultado real. Por otro lado, la gente, a mí me parece, durante ese año ya acostumbrada a lo que sucede en Ucrania. Cuando yo digo que sobre este tipo de costumbre, claro que entre comillas, por un lado la gente envía algunas cosas de ropa para los soldados oficiales, etcétera, al frente. Las personas están preocupadas cómo ayudar a las personas movilizadas. Por otro lado, celebramos como en la vida normal, en la vida pacífica, muchas cosas regulares aquí en Moscú, conciertos, distintos tipos de diversiones, por la televisión tenemos programas de diversión de distintos tipos y no se siente aquí en Moscú ningún tipo de guerra como tal, que geográficamente, para entender, se encuentra solamente 500 kilómetros afuera de la capital rusa. Y, por ejemplo, el día de hoy que hubo esta actividad encabezada por Vladimir Putin a propósito de lo que se conmemora ya la jornada que sigue, el Día de los Defensores de la Patria, pero hoy hubo un acto donde el mismo presidente ruso también hablaba de recuperar tierras históricas para su país. Eso, digamos, ¿cómo se recibe también dentro de la misma ciudadanía rusa o queda concentrado quizás a los sectores cercanos, adherentes, pro gobierno, más que el resto de la población? Hay también ese momento bastante interesante que fue ese discurso del presidente en frente del Parlamento, los miembros de 2 cámaras de Parlamento, 400 personas, y lo que es importante que muchos esperaban algún tipo de sorpresa, de cualquier tipo de declaración absolutamente fantástica sobre, yo no sé, victoria muy cercana a nosotros. Pero hay que tener en cuenta que no era la rueda de prensa y no habían periodistas que podrían dar las preguntas al presidente. El día siguiente, hoy día, era un tipo de concierto que era dedicado no tanto, claro, a su discurso, sino al Día de Defensores de la Patria, que celebraremos normalmente el día 23 de febrero. También es el asunto interesante que antes era el Día del Ejército Rojo, después, para olvidar sobre la Unión Soviética, convirtieron esta fecha en Día Defensor de la Patria. Para los hombres aquí en Rusia en general, el día 23 es el Día de Varones. El Día de Varones para las mujeres, que tienen que dar regalos a nosotros, no importa si sirvieron en el ejército o no. Y para el presidente era también muy importante de estar entre sus aliados, las personas que le apoyan, en el estadio donde fue el partido final de la Copa Mundial de 2018. Entonces él estaba entre personas que le apoyan, que realmente esperan de él un tipo de conducta de varón real en frente del día 23 de febrero, y como se sabe, el día 24 ya
comenzó esta operación militar hace un año y también todo esto fue muy simbólico, muy relacionado a, digamos, varones defensores de la patria y también ese tipo de patriotismo en general que la aparición personal del presidente tiene mucha importancia. Yuri, ¿todavía se sigue hablando allá en Rusia de una operación militar especial o de, por ejemplo, que va todo según el plan, que eran las primeras declaraciones que escuchábamos principalmente el año pasado, luego del comienzo de la guerra? ¿Hay algún tipo de variación en la retórica que ha utilizado el gobierno? A mí me parece que tratan ahora dos cosas. Una cosa, demostrar que todo continúa según el plan, a pesar que, por cierto, el plan fracasó dentro de un mes o un mes y medio porque esperaban no solamente la victoria militar muy rápida, esa podría ser lograda, pero esperaban los cambios en Kiev mismo, cambios desde el punto de vista de alguna oposición prorrusa política, pero todo eso no sucedió. Probablemente los servicios de inteligencia no tenían la información real. Por otro lado, lo que tenemos ya durante todo este periodo, la gente cada día lee en los periódicos, inclusive ahora en el discurso del presidente, les tratan de demostrar que esa campaña puede continuarse por meses y meses más. Y nadie sabe hasta qué fecha. Según mis cálculos, todo puede continuarse hasta marzo, por lo menos, hasta marzo del año que viene, cuando oficialmente en Rusia tendremos las elecciones presidenciales. Y también era interesante que ayer, en distintos discursos con sus aliados, el presidente ruso dijo que todavía no ha decidido si va a participar en las elecciones o no. Pero lo que pasa es que si esta campaña continúa hasta marzo del año que viene, no solamente el presidente mismo, sino también su círculo más cercano tratarán de promover su candidatura para quedarse en el poder y estar en la responsabilidad completa del país por otro término. Yuri, y lo que ocurrió al otro lado el día de ayer, me refiero a las actividades que tuvo el presidente estadounidense Joe Biden y sobre todo ya a comienzos de la semana esta visita sorpresiva a Ucrania, ¿se siguió allá en Rusia? Mira, en Rusia hay dos cosas que la gente todavía no entiende. Porque durante todo ese año, no solamente compañero Biden, sino los compañeros de la Comunidad Europea, presidentes de distintos países, en la manera muy libre, vienen y salen de Kiev y la parte rusa, la parte militar, que dice siempre que controlan el cielo, que pueden atacar con sus misiles cualquier lugar, no hacen nada. Es también interesante que todo eso se muestra no solamente en la televisión en Chile, sino se muestra aquí en Rusia. Y muchos rusos preguntan, bueno, ¿es la guerra o es un tipo de juego o espectáculo teatral? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que el presidente de otro país, de otro lado del mundo, viene de la manera libre, viene aquí, organizan este tipo de función prácticamente teátrica y la parte rusa, la parte militar, no hace nada? Otra cosa que es importante, que a los rusos ahora no es tan importante quién viene y quién sale. Lo más importante que queremos tener como resultado de esta operación. Y cuando eso fue durante un mes, 2 meses, más o menos la gente podía entender, ahora tendremos verano, en verano atacaremos a ellos y todo eso. Lo que tenemos ahora un año y todavía no podemos ni a nivel de los políticos más altos ni a los supuestamente politólogos, nadie puede entender a dónde vamos. En general entendemos, en la manera práctica no sabemos cuánto tiempo eso va a continuar y también no sabemos cuál es el resultado final. Yuri, por último, le quiero hacer 2 preguntas en una a propósito de las mismas palabras ayer del presidente Vladimir Putin. ¿Cómo se analiza el anuncio que él hace de congelar la participación en este tratado de control de armas nucleares, el New START, y estos gestos que han llegado, sobre todo el día de hoy, desde China en Rusia? Yo puedo decir así que para los rusos, no para los norteamericanos o
extranjeros, desde afuera, lo más importante era realmente esas dos preguntas: ¿cuándo eso terminará y qué tendremos como resultado final? Hablando sobre armas nucleares, la gente aquí en Rusia no entiende qué importancia este tipo de declaración tiene, porque la gente no entiende si eso realmente va a cambiar el curso de la misma operación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los norteamericanos que discuten también ese asunto en sus círculos políticos, también a nivel de presidente, de administración de la Casa Blanca, todas esas personas discuten también algo que no les afecta hoy día, no les afecta en ningún tipo de amenaza o cualquier tipo de realmente posibilidad de usar armas nucleares. Desde el punto de vista de China, claro, los chinos no quieren ser involucrados en este conflicto desde su inicio. Tratan de evitar cualquier tipo de confrontación con los Estados Unidos y no quieren hacer ningún tipo de actividades negativas para los gringos, para no estar involucrados en la ayuda directa de Rusia y de sus Fuerzas Armadas. Este papel de supuestamente pacificadores y personas que pueden jugar un tipo de papel de intermediarios, durante este año habían 6 o 7 tentativas de distintos tipos de jugar ese papel, especialmente un especialista en todo eso es el presidente turco. En este caso, a mí me parece todos estos tipos de esfuerzos pueden llevar la situación a más o menos a la mesa de negociaciones por un periodo muy corto, porque el conflicto es el conflicto de, yo puedo decir, de civilizaciones. Ese conflicto no entre dos grupos militares o dos ejércitos. Ese conflicto entre el occidente colectivo y Rusia como Estado que quiere quedarse afuera de ese tipo de presión. Y eso no puede ser relacionado con, digamos, algún tipo de tal o cual enmienda en algún acuerdo o tratado. Lo más importante es que China tratará utilizar ese tipo de contacto directo con el presidente ruso. Si se puede ver con el presidente ucraniano, no me importa si el payaso o no, pero mantienen contacto con él a través de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, algunos otros países, Israel, por ejemplo, pero en parte de Putin, el presidente ruso, no tiene ningún contacto con los representantes del occidente, claro que no tiene ningún contacto con el presidente de Ucrania. Entonces los chinos tratan de usar este tipo de puerta abierta, siempre puerta abierta para los chinos, para jugar algún tipo de papel de intermediario, una persona que, digamos, tiene ese tipo de posición del occidente colectivo. Ahora el representante chino participaba en la conferencia en Múnich, en Alemania. Entonces ese parte de papel de China puede ser más o menos importante, pero no tanto. Yuri Sigov, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Conexión Global Prime acá en CNN Chile, el tiempo y el espacio para poder hacer este análisis de lo que se está viviendo en esa zona del mundo. Que esté muy bien. Analizamos entonces esta información en Ucrania, también en Rusia, pero lo cierto es que este año de guerra, este año de invasión rusa a Ucrania también ha dejado de manifiesto la pugna entre potencias, entre bloques. Por un lado, el fortalecimiento de la OTAN, también la búsqueda de Rusia de nuevos socios y, por cierto, que ocurre, por ejemplo, con otros países en las afueras de esas esferas. De esos temas queremos ahondar a continuación con nuestro siguiente invitado, Andrés Servín. Él es académico, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Nos acompaña a esta hora. Le agradecemos muchísimo esta conversación a esta hora de la noche. También está en Argentina, en la misma hora que nosotros, así que le agradecemos este espacio con CNN Chile. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Andrés, ¿cómo podríamos resumir qué queda el mundo después de este último año, luego de esta guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que la guerra en Ucrania fue un punto de inflexión que se superpuso además a los efectos de la pandemia, pero en todo caso marca un vuelco significativo
de lo que es el sistema internacional y las relaciones y los alineamientos en la reconfiguración de las relaciones de poder en el sistema internacional. Dicho de una manera quizás más simple, sencillamente estamos asistiendo a una transformación, a un cambio, a una transición de un sistema internacional, básicamente el orden liberal internacional, hacia otro que no tiene las características unipolares anteriores, que probablemente sea multipolar, pero que en este momento genera muchísima incertidumbre y confusión. Andrés, y en ese escenario, ¿qué rol podría tener China? Se lo pregunto sobre todo por lo que ha acontecido en las últimas horas, donde hemos visto incluso una visita de un alto diplomático de China a Rusia, dicen, para fortalecer las relaciones, y en momentos en que se especula, o al menos Estados Unidos denuncia que Beijing estaría pensando entregar armamento ya a Rusia. Bueno, en realidad China y Rusia tienen una relación que ha ido acrecentándose y profundizándose desde la firma del tratado en el 2001, el Tratado de Amistad entre China y Rusia, que básicamente implica una convergencia estratégica que en un primer paso sirvió fundamentalmente para consolidar un espacio eurasiático a través de toda una serie de organizaciones que excluyera a los actores occidentales, de tal manera que adquiere una dinámica propia, y en segundo lugar lo que ha servido es a la convergencia estratégica en el sentido de posiciones comunes en el sistema internacional y toda una dinámica de complementariedades, tanto en Eurasia como eventualmente en otros ámbitos donde no es tan marcado como en Eurasia. Entonces yo creo que China tiene un papel muy importante, tiene un reconocimiento y, como señaló el ex canciller Wang Yi en estos días, la amistad entre China y Rusia es sólida como una roca, o es sin límites, como lo dijeron en su momento en febrero del año pasado el presidente Putin y el presidente Xi Jinping. Pero lo cierto es que esta es una relación que ha ido avanzando sin convertirse en una alianza militar, pero donde hay muchísimas complementariedades. Y en este contexto ya ha habido varios llamados por parte de Beijing y particularmente del presidente Xi Jinping en la reunión de Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái en septiembre, lo hizo muy claro, y de ahí en adelante a que era necesario llamar a la paz y llegar a algún tipo de diálogo y tratar de buscar algún tipo de negociación entre Rusia y Ucrania. Lo que ha sucedido es que los intentos previos, más allá de los que mencionaba mi predecesor en el programa, más allá de los intentos de Erdogan, ha habido un intento muy serio por parte de Israel en su momento, entre el mes de marzo y abril del año pasado, donde prácticamente sí habían accedido ambas partes a sentarse a negociar y que fue saboteado específicamente por Boris Johnson, según las fuentes que yo tengo, ¿no? Entonces, pareciera que hay esta ambigüedad permanente, de que por un lado sí, todo el mundo está hablando de la guerra, insiste en la guerra, estamos en guerra, y en los momentos en que aparece la posibilidad de impulsar algún proceso de diálogo que lleve a alguna forma de resolución de este conflicto, o por lo menos de apaciguamiento de este conflicto, se encuentra con grandes dificultades porque muchos actores involucrados tienen grandes intereses en este proceso. ¿Y la factibilidad de que China termine entregando armamento a Rusia, cómo la ve, o cree que podrían optar por seguir insistiendo en esta propuesta de negociación, que también es un punto que ha surgido últimamente? Hablan de que China estaría preparando una propuesta en ese tipo. Yo creo que es altamente probable que si se da la visita del presidente Xi Jinping a Moscú como estaba prevista, y probablemente Wang Yi ha estado trabajando en ese proceso en la visita que ha hecho ahora a Moscú, probablemente él va a insistir en buscar algún canal de negociación para por lo menos desescalar el conflicto como se está dando en este momento. China no está interesada en un conflicto que se transforma en un conflicto global. China no quiere participar en eso. Tampoco China, generalmente China es muy cautelosa en sus movimientos diplomáticos en el ámbito internacional, y por más que tiene una relación, un vínculo estrecho con Rusia, insisto, no son aliados militares, y en todo caso China podría ser un interlocutor válido en un proceso
de intermediación o de negociación entre China y Ucrania. Andrés, Yuri Sigov, con quien hablábamos anteriormente, mencionaba un tema quizás no menor, que tiene que ver que Rusia tiene fijada elecciones el próximo año y Vladimir Putin, Correcto, de hecho, modificó la Constitución para abrir la posibilidad incluso a postular por otros 2 periodos, algo que no estaba fijado en la votación anterior, pero ahora está esa posibilidad. ¿Eso puede jugar un rol en lo que vaya a ser la extensión de la guerra? Es altamente probable que si el presidente Putin decide ir por un nuevo periodo, por un nuevo mandato en el 2024, necesariamente va a tener que cerrar de alguna manera ventajosa para Rusia el conflicto con Ucrania. Este es un proceso que no es nada fácil y la verdad que estamos viendo que el conflicto se prolonga y posiblemente no se preste a que se utilice como un instrumento para la elección del 2024. Ahora, Putin en ese sentido ha mantenido un aire enigmático, por un momento asomando que no se iba a presentar, por otro momento accediendo a que fuera candidato para esa elección. Entonces está en una situación bastante ambigua que yo creo que está muy condicionada también por cómo evolucione, en primer lugar, el conflicto, que sí es importante, y en segundo lugar, cómo evoluciona la economía rusa como resultado de la imposición de las sanciones. Hasta ahora lo que hemos visto, que a pesar de las expectativas occidentales, la economía rusa no ha colapsado. En realidad el daño ha sido menor de lo que se esperaba del lado de Occidente, y por el contrario ha habido un efecto boomerang que ha afectado seriamente, particularmente a las economías de la Unión Europea, ¿no? Andrés, por último, ¿cómo interpreta usted, cómo analiza este anuncio que hacía recientemente el propio Vladimir Putin, donde dice que suspende la participación de su país en este acuerdo New START de control de armas nucleares? ¿Es solo retórica, una estrategia en medio de esta guerra, o hay un riesgo ya de un enfrentamiento con este tipo de armamento? No, primero que Putin ya ha esgrimido el argumento de que, bueno, en todo caso Rusia siempre dispone de una capacidad nuclear, y es sobreentendiendo que Ucrania no la dispone y que en ese caso tendría que involucrarse Occidente para una confrontación de carácter nuclear. Pero el tema del acuerdo START es un tema que se viene prolongando, se firmó en realidad en el 2010, si no me equivoco, entre Obama y Medvedev, que era presidente en aquel momento. Se fue renovando cada 5 años hasta el periodo de Trump. Trump no quiso renovar, se resistió a renovar el acuerdo, y de hecho insistía en que en el acuerdo tenía que participar no solamente Rusia y Estados Unidos, sino también China. China no quería participar, y esto es otro de los elementos de la cautela normal china, ¿no? En el ámbito diplomático. Y finalmente, en los primeros meses del mandato de Biden, se firmó. Ahora, como está planteado, es básicamente un control de la capacidad nuclear y de las ojivas disponibles y de los instrumentos balísticos que tengan para lanzarlas de lado y lado. Y eso requiere de un alto grado de confianza mutua para las inspecciones respectivas en el marco del acuerdo. Evidentemente esa confianza no existe en este momento. Entonces yo creo que Putin manda por un lado una señal diciendo, bueno, esto está presente, es algo que tenemos presente de acuerdo a cómo evoluciona el conflicto, pero también no vamos a aceptar, y por eso él no cancela su participación en el START, sino que lo suspende momentáneamente, pero señalando en ese sentido de que no quieren tampoco que haya algún tipo de inspecciones en Rusia que permita nutrir a la inteligencia occidental y ucraniana para eventualmente atacar alguna de esas bases misilísticas, etcétera, ¿no? Entonces, es un mensaje doble. Por un lado, es una clara señal hacia Occidente, y por otro lado, es una necesidad de reafirmar también la capacidad frente a su propio público de que Rusia finalmente, digan lo que digan, es una de las primeras, si no la primera, potencia nuclear del mundo. Andrés Servini, le agradecemos muchísimo este tiempo con CNN Chile para analizar esta noticia en profundidad. Que esté muy bien. Pues muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, y luego de esta conversación, luego de todo este análisis que hemos hecho de esta guerra que ya está pronta a cumplir un primer año, con ese llamado, por cierto, que acá hay vidas humanas que se han perdido, una situación humanitaria que ha quedado de manifiesto, que se suma a muchas otras, por cierto, pero con este análisis también que hemos querido hacer en este programa acá en CNN Chile, nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global Prime. No se olviden que semanalmente también estamos junto a todo el área internacional analizando y revisando todas las informaciones internacionales, así que será hasta un próximo momento. Nosotros los dejamos por hoy hasta acá. Que tengan una muy buena noche.